los temas prioritarios. Y sobre esa base de esas investigaciones publicaron luego 4 libros y se elaboró un vídeo que se presentó en Beijing y en otros países de Centroamérica. Asimismo, se creó un sistema de información sobre las cumbres mundiales y conferencias internacionales realizadas en el quinquenio 90-95 y se elaboró un boletín informativo mensual que facilitó la comunicación entre las organizaciones en Centroamérica. Después de celebrada la conferencia a lo largo de un año, Rosano Bolio dio seguimiento en Centroamérica a todas las recomendaciones y el plan de acción de este evento internacional. Después de este periodo, decidió finalizar la vinculación con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y comenzó su carrera como consultora internacional independiente en desarrollo, formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos a lo que actualmente se dedica. También se dedica a la formación y docencia, asesoría a organizaciones e instituciones para transversalizar la perspectiva de género y en formulación de políticas públicas desde esta perspectiva, entre otras cosas. Desde entonces, y en su condición de consultora, ha trabajado en variedad de organismos y organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos en Panamá, las embajadas de Holanda en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, y de Dinamarca en Guatemala, etcétera. En España ha colaborado también con multitud de organismos de igualdad, como el Instituto Gallego de Igualdad, el Instituto Vasco de la Mujer, el Instituto Canario de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer y con nuestros servicios de política de igualdad de género. Me pasa como a ti. Durante este periodo también ha impartido cursos de formación y conferencias en Galicia, Islas Canarias, Vitoria, Mallorca, Sevilla, etcétera. En general, su experiencia de trabajo la ha especializado en el conocimiento de cómo operar en la cooperación internacional para el desarrollo y en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación participativa de proyectos de desarrollo, en particular proyectos que tienen un enfoque de género. Por lo tanto, es especialista en género, desarrollo y pobreza, y en formulación de políticas públicas, estrategia para transversalizar el enfoque de género y en diseño e implementación de políticas institucionales para la igualdad. Y sin más, os dejo con Rosana. Bueno, muchas gracias. Me apagué el micrófono porque... Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor realmente estar hoy aquí con todas y todos ustedes y bueno, volver a ver a mis amigas de la Diputación, a María José, bueno, Paloma, en fin, todas las amigas con las que ya me he venido encontrando a lo largo de todos estos años. Y bueno, felicitarlas por los 30 años, felicitarlas por esta escuela de creación de pensamiento feminista. Creo que todas estas iniciativas son muy importantes porque las hacemos contracorriente, ¿no? En contra de todo el sistema y de los intereses, digamos, del sistema porque las mujeres no avancemos. Sin embargo, bueno, aquí estamos una vez más y bueno, agradecer muchísimo la invitación que me han hecho esta vez. Yo para poder estar aquí hacía lo que fuera, llegué ayer a las 5 de la mañana a España, procedente de México, tenía un mes de estar viajando y bueno, pero no me lo podía perder, así es que dormí un poco y ahora estoy descansada para estar aquí con ustedes. Primero necesito saber cuánto tiempo tengo porque si no me puedo enrollar aquí toda la mañana. 10 y 20, vale. A las 11 y 20, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces yo he estructurado una ponencia. Es difícil escoger sobre qué hablar cuando hay tantas cosas que decir, pero he tratado de organizar una serie de temas que nos permitan conocer algunos aspectos de la condición y de la posición de las mujeres pobres. A mí me da un poco de vergüenza cuando dicen que yo, bueno, estudio la pobreza o soy experta en esos temas. La verdad, yo me he interesado por la pobreza de las mujeres porque es una de las cuestiones que más me impactan, que más me tocan personalmente. No solo porque yo como mujer he podido sufrir algunas formas de pobreza,
por ejemplo, la violencia institucional a la que nosotras nos enfrentamos permanentemente es una forma de pobreza, sino porque también he podido compartir con muchas mujeres que viven en condiciones de pobreza. Este año he estado en África, en Senegal, vengo de México, de Costa Rica y de Guatemala, y allí he podido constatar una vez más los efectos de las políticas neoliberales en las mujeres de estos países. Y sobre eso quiero hablar. Y quiero hablar haciendo referencia a el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año se celebra el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y yo creo que es una ocasión importante para reflexionar sobre el impacto de las políticas neoliberales en el disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres. A mí me gustaría muchísimo poder referirme al impacto del modelo económico neoliberal sobre 4 cuestiones básicas. Una es sobre la democracia. ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales sobre la democracia, sobre los derechos humanos y el disfrute de esos derechos por parte de las mujeres, la ciudadanía para las mujeres y sobre todo la pobreza? Como sé que ya aquí ayer se habló sobre ciudadanía y democracia, yo no me voy a centrar mucho en eso, solo lo voy a tocar en relación con el neoliberalismo, porque prefiero concentrarme en hablar sobre la pobreza de las mujeres y por qué es que podemos decir que las mujeres somos las de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo las que recibimos con mayor fuerza el impacto de la pobreza, sobre todo las mujeres que no tienen ingresos económicos suficientes para mantener su vida y la vida de sus familias. Luego, por último, para cerrar, me referiré a algunos temas que me parece a mí debemos rescatar como parte de una agenda feminista, no solo nacional o local, sino global y, por qué no, transnacional. Bueno, con respecto a la globalización y al neoliberalismo, yo solamente quiero hacer algunas precisiones, porque creo que es importante para poder entender luego el impacto que tiene el neoliberalismo en la pobreza y en particular en la pobreza de las mujeres. Decir que la globalización, yo prefiero hacer una precisión con respecto a la globalización y al neoliberalismo. Yo prefiero hablar de neoliberalismo globalizado, porque realmente lo que se ha globalizado es un modelo económico como es el neoliberalismo, al que comúnmente conocemos como globalización. Sin embargo, hacer de la globalización y el neoliberalismo un sinónimo puede ocultar la parte positiva que tiene la globalización, que es, por ejemplo, el hecho de poder estar interconectadas todas nosotras aquí y ahora, en tiempo real, con mujeres de otros lugares del planeta y poder interconectarnos. Otro aspecto positivo de la globalización, sabernos parte, todas nosotras, de un mundo, de un planeta que antes solamente percibíamos parcialmente. Cuando digo antes me refiero, por ejemplo, a nuestras abuelas o bisabuelas, etcétera. Sin embargo, ahora podemos decir que somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, y no solamente decirlo con la cabeza, sino sentirlo y sentirnos parte, ¿no?, de una realidad global. También tenemos conciencia plena en este momento, y ese es un aspecto importante de la globalización, de que somos parte de un planeta que debemos cuidar para todos y para todas. Que lo que ocurre, por ejemplo, con las selvas brasileñas nos afecta particularmente a nosotras. Que la sequía y la desertificación en ciertas partes de África o incluso de España nos puede llegar a afectar también a personas que vivimos mucho más lejos de acá.
Entonces hay un aspecto de la globalización que es positivo, un aspecto que tenemos que rescatar. Y aspectos negativos, pero que tienen que ver básicamente con un modelo económico que se ha venido implantando en el mundo. Yo solamente quiero señalar rápidamente cuáles son las características, las principales características de ese modelo y sus consecuencias. Es un modelo económico que se centra en el mercado como el único encargado de organizar las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, es el mercado el que se ocupa de regular los intercambios de bienes y servicios entre las personas y no debe mediar absolutamente nada más que el mercado y sus leyes, ¿no? Se preocupa por el crecimiento económico y hace de ese crecimiento el fin último del desarrollo. Con esto quiero decir, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotras decimos tiene otra cara, ¿no? A veces escuchamos decir cosas a los políticos y no nos preguntamos por lo que esas cosas encierran. Cuando yo estoy diciendo que se preocupa del crecimiento económico, estoy diciendo al mismo tiempo que no se ocupa de la redistribución de ese crecimiento o de la riqueza que genera ese crecimiento. Los que se preocupan por la redistribución como un aspecto importante del crecimiento económico es, por ejemplo, la corriente del desarrollo humano. Pero de eso no vamos a hablar acá, ya habrá ocasión en otras escuelas feministas para hablar del desarrollo, ¿no? El neoliberalismo como modelo económico promueve la liberalización de los mercados financieros y la privatización de las empresas públicas. Esto es muy importante y lo estamos viendo en este momento, las consecuencias de la liberalización de los mercados financieros, es decir, el no control para el intercambio también de recursos financieros, ha traído como consecuencia la crisis que estamos viviendo en este momento. La privatización de servicios públicos es una cuestión que hemos venido observando a lo largo de todos estos años en nuestros países. Se privatiza la salud, se privatiza la educación, se privatizan servicios que son fundamentales, sobre todo para las mujeres, por razones que ya voy a explicar en breve, ¿no? El neoliberalismo también ha promovido la fusión de empresas que funcionan a nivel planetario, transnacionalizando las actividades económicas que antes eran locales o nacionales. Y esto ha tenido también una consecuencia muy importante, que es que se diluyen las responsabilidades de quienes toman las decisiones. Entonces, para nosotras, por ejemplo, voy a hablar en este momento del movimiento de mujeres, es muy difícil poner los puntos sobre las íes y decir o señalar quiénes son los responsables del estado actual de las cosas. Podemos poner un ejemplo rapidísimo y es las subcontratas. Antes las empresas se encargaban de hacer todo el proceso, digamos, de producción o de distribución de los bienes y servicios que producían. En este momento no es así. En este momento hay una empresa que subcontrata a otra, que subcontrata a otra y que subcontrata a otra, que termina comprando o contratando, por ejemplo, trabajo a las mujeres en condiciones muy precarias, y estoy hablando en este caso de las mujeres, pero también ocurre con los hombres, solo que a nosotras, por razones de género, nos impacta más, terminan contratando a esas mujeres y explotándolas sin que se pueda reclamar a alguien en particular, porque siempre es posible echarle la culpa a alguien, ¿no? Bueno, este sistema económico neoliberal es misógino y patriarcal, es decir, promueve de alguna manera con sus políticas y su modo de actuar situaciones de discriminación y de violencia institucional, de violencia de hombres, de los hombres contra las mujeres, etcétera. Es difícil hablar de todo esto rápidamente porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí se pueden explicar, pero bueno, he dejado aquí un artículo para que además de la ponencia se los entreguen sobre globalización y pobreza que escribí hace un par de años. Bueno, ahora, ¿qué es necesario para que el sistema neoliberal funcione como está funcionando? Por un lado,
es necesario minimizar las funciones del Estado. Es decir, el neoliberalismo ha promovido un achicamiento del Estado y de las funciones que el Estado normalmente asume como parte del contrato social que establece con los ciudadanos y con las ciudadanas. En otros términos, el neoliberalismo necesita al Estado, por supuesto, y nunca mejor dicho que lo estamos viendo en este momento cuando hay una crisis económica, vuelven a tocar la puerta del Estado, pero durante el periodo en que las políticas neoliberales se han venido aplicando, la tendencia ha sido a reducir la función del Estado. Por ejemplo, obligándolo a privatizar servicios públicos que son importantes, pero que ahora no ofrece el Estado. Estoy hablando, por ejemplo, ya lo dije, de educación, de salud, de todo lo que tiene que ver con la atención y con los cuidados. Voy a hacer aquí un paréntesis porque es importante que podamos matizar. No es lo mismo hablar de pobreza en Europa que hablar de pobreza en África o en Asia o en América Latina. Hay especificidades, hay cuestiones particulares que tocan a cada uno de estos. Por ejemplo, la reducción del estado de bienestar en España, aunque nos afecta y nos impacta, no es tan terrible como, por ejemplo, en América Latina. Aquí todavía tenemos posibilidades de mandar a nuestros hijos a una escuela, digamos, no voy a decir de excelente calidad, una escuela pública, pero de mediana calidad, ¿verdad? O buena calidad, depende de donde estemos. Si estamos hablando de esto en Madrid, yo diría que cada vez las posibilidades de tener una escuela pública decente se van reduciendo cada vez más, gracias a las políticas públicas que ha venido definiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha venido privatizando cada vez más la sanidad pública y la educación pública. Esto puede no ser así en Andalucía o en, qué sé yo, en el País Vasco, etcétera. Entonces, estas matizaciones son importantes. Pero bueno, lo importante que tenemos que tomar, de lo que tenemos que tomar nota es que la reducción del papel del Estado ha sido una de las cuestiones importantes para que el neoliberalismo pueda desarrollarse. También han impuesto programas de ajuste estructural y más recientemente tratados de libre comercio, que de libre no tienen nada, porque son tratados que le imponen los países ricos a los países pobres, ¿no? Reduce, y esto es muy importante, reduce el protagonismo de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales. Como no hay nadie a quien echarles la culpa, ¿verdad?, porque las empresas se van diluyendo, pues los movimientos sociales tampoco no pueden aprender, digamos, a un interlocutor al que haya que cuestionar. Y además han ido reprimiendo movimientos y organizaciones sociales de muchísimas maneras. Solo voy a mencionar una que nos toca particularmente, que tiene que ver con Beijing. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer nos reunimos más o menos se habla de 25.000 a 28.000 mujeres. Aquello fue una de los mayores eventos contestatarios y cuestionadores del sistema patriarcal que yo haya podido ver en mi vida, y muchas mujeres que estaban allí, que tenían mucha más edad que yo, decían lo mismo. De repente, o casualidad, dejan de celebrarse conferencias mundiales de la mujer. Se venían celebrando desde 1975 y estamos hablando de 1995, cuando se celebró la última. A partir de la Conferencia Mundial de la Mujer se vienen celebrando pequeñas conferencias que se llaman Beijing más 5, Beijing más 10, que se realizan en Nueva York, es decir, en Manhattan, porque no es en el Bronx de Nueva York, por ejemplo, es en Manhattan, en el corazón del sistema financiero y del sistema de Naciones Unidas, acotado a un grupo de personas, de mujeres, etcétera, que son básicamente gobierno y algunas de organizaciones no gubernamentales. Y no es casualidad que esto sea así. Yo creo que el patriarcado se asustó muchísimo cuando vio aquel montón de mujeres juntas, cuestionando, organizando, creando redes, empujando una
agenda alternativa a la que el sistema nos estaba tratando de imponer. Y de allí en adelante hay un repliegue también de las organizaciones y movimientos sociales, que no tiene que ver solo con Beijing. Cuando vamos, por ejemplo, a Centroamérica, nos damos cuenta que las organizaciones y movimientos de mujeres no tienen recursos para funcionar. Una forma fácil de neutralizar a los movimientos y a las organizaciones sociales es cerrándoles el grifo. Y esto del financiamiento. Y esto en nuestros países, cuando hablo de nuestros países me refiero a América Latina o a África o Asia. En nuestros países esto es muy difícil porque las organizaciones de mujeres, si no reciben apoyo externo, no tienen muchas posibilidades de funcionar. Yo admiro muchísimo a mis amigas y mis colegas feministas de Centroamérica, y las más cercanas a mí son las de Costa Rica, que hacen un trabajo político permanente e importantísimo a costa de horas de su sueño, a costa de sus fines de semana, a costa de un sacrificio personal importante, porque normalmente para poder conseguir el dinero con el que tienen que vivir, tienen que trabajar muchísimas horas. Y me estoy refiriendo no a mujeres pobres, me estoy refiriendo a mujeres de clase media que son profesionales, pero que aún así tienen que dedicar mucho esfuerzo. Bueno, solo para decir que es muy importante también para el neoliberalismo neutralizar el papel de las organizaciones sociales, ¿verdad? De todas maneras, como somos muy necias, seguimos ahí dando la lata, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que se hacen por contrarrestar nuestro trabajo. Bueno, para que este modelo económico haya podido conseguir imponerse, ha necesitado de la complicidad de algunos organismos financieros internacionales. Me estoy refiriendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial del Comercio, que son, yo les llamo el triángulo de la muerte, 3 organizaciones que, por un lado, hablan de combatir la pobreza, la investigan y la estudian, pero por otro lado, son fábricas de pobreza, ¿no? Porque se han aliado a los países más ricos sobre pretexto de generar condiciones para la creación de riqueza también en los países pobres, pero eso no ha ocurrido, como hay mucha evidencia de ello, ¿no? También ha necesitado la complicidad de la clase política y económica de los países ricos y la clase política y económica de los países pobres, ¿no? Y hablo de la clase política y económica como si fueran cosas distintas, pero una de las características del neoliberalismo y de este modelo económico es que la clase política y la clase económica en este momento vienen siendo más o menos lo mismo. En otros términos, la clase económica, quienes detentan el poder, se han ido infiltrando en la clase política y en este momento no hay mucha diferencia entre quiénes son unos y quiénes son los otros. Y cuando digo los unos y los otros, estoy hablando en masculino, no es una forma de hablar, estoy diciendo con esto que en la mayoría de los países quienes detentan el poder político y económico son hombres, ¿no? Y bueno, para que el neoliberalismo haya llegado a ser lo que es, también se necesitó de una coyuntura política y económica particular, que menciono brevemente, una crisis profunda en la Unión Soviética de Gorbachov, que puso las condiciones para que un Ronald Reagan en los Estados Unidos y una Margaret Thatcher pudieran hacer una especie de triunvirato para, digamos, eliminar el conflicto que existía a raíz de la Guerra Fría, ¿verdad? Eso y un discurso de varios economistas neoliberales hicieron el resto para que el sistema pudiera funcionar. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias, ¿no?, de esto? Pues la imposición de un modelo económico depredador, tremendamente injusto y peligroso para la paz y la estabilidad mundial, y no tengo que decir mucho, solo leer los periódicos de estos días para darnos cuenta de qué tan injusto y de qué tan peligroso para la estabilidad mundial puede llegar a ser o está llegando a ser este modelo.
Nada más decir al margen que, bueno, como estuve fuera y no en todos los países he tenido posibilidad de leer los periódicos por internet, estos últimos 2 días que he tenido acceso, todo hay que decirlo, al país, he leído los análisis que se han hecho sobre la crisis y me impresiona muchísimo cómo estos análisis se circunscriben al impacto que la crisis está teniendo en Europa, en los Estados Unidos, en los bancos, etcétera. Pero probablemente es que no los leí todos los días, pero no he leído nada que tenga que ver con el impacto y las consecuencias de esta crisis en la gente que de verdad lo va a sufrir o lo está sufriendo, que son la mayoría de las personas y sobre todo la mayoría de las mujeres y mujeres pobres de los países empobrecidos. Bueno, no he leído mucho sobre eso y son los que más van a sufrir las consecuencias. El sistema financiero mundial, ellos nunca pierden, ¿verdad? Ellos lo que están en este momento reclamando es porque no van a tener el nivel de ganancias que estaba previsto, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias, la intensificación de la pobreza para millones de personas en el mundo, en particular para las mujeres de África, de Asia y de América Latina. La desposesión de derechos para millones de personas, el deterioro de la calidad de la democracia y llevar a mínimos inaceptables el pacto social entre los Estados-nación y los ciudadanos y ciudadanas. Obviamente, para que esto también funcione, se ha necesitado de una intensificación de la corrupción, de una clase corrupta dispuesta a, por ejemplo, firmar pactos con empresas transnacionales que van en detrimento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Otra de las consecuencias, el aumento de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres. Han oído ustedes hablar últimamente del concepto feminización de la inmigración para decir que cada vez más son mujeres las que se mueven. Y al margen decir que, porque no vamos, lo digo al margen porque no lo podemos profundizar, pero decir que la feminización de la inmigración está teniendo consecuencias importantes en las mujeres, para bien y para mal. Para bien, procesos de autonomía importantes, procesos de autoestima creciente, etcétera, pero también consecuencias negativas, ¿no? Que tienen que ver con su familia, con el rol que ellas empiezan a ejercer en la familia como proveedoras, pero no como proveedoras que mejoran en su imagen frente a su familia, sino mujeres de las que se puede estar sacando, por ejemplo, los hijos empiezan a demandar de esas mujeres artículos y bienes que en sus países no pueden comprar, pero que sus madres les pueden proporcionar gracias a que trabajan en terceros países en donde ganan. Entonces hay consecuencias positivas y negativas para las relaciones familiares, las mujeres y las comunidades y sociedades. La precarización del trabajo y la explotación de los asalariados y sobre todo de las asalariadas es otra de las consecuencias de la globalización. Y aquí, que podría decir muchísimas cosas, solo me voy a referir, por ejemplo, a las zonas francas y a las maquilas. Las zonas francas son esos lugares que el capital transnacional ha creado en los países pobres para producir, aprovechando todas las ventajas que un país les pueda dar, por ejemplo, de regulaciones, evitar pagar impuestos, contratar a las personas sin necesidad de seguros sociales o en condiciones mínimas de seguridad en el empleo, etcétera. Y allí instalan, por ejemplo, fábricas de ensamblaje de ropa, ensamblaje de electrodomésticos, ensamblaje de computadoras, etcétera. Son lugares donde las mujeres trabajan prácticamente a destajo. El sector textil contrata a un 70% de mujeres y el sector de la manufactura de pequeños electrodomésticos un 90% de mujeres.
en todo el mundo. Estas fábricas, estas maquilas, estas zonas francas se instalan en los países pobres porque son los que en términos generales dan mejores condiciones para la contratación de las personas que trabajan ahí, que son básicamente mujeres. A estas mujeres se les llama en muchas investigaciones trabajadoras Kleenex, porque son personas que se contratan y fácilmente pueden ser desechadas, ¿no? Trabajan entre 12 y 14 horas diarias, se les paga muy poco, se someten o se exponen en estas fábricas a muchas formas de abuso y de violencia, y luego se las despide, o simplemente las maquilas, las empresas, un día llegan, cierran y dejan a todas esas personas sin salario, sin trabajo, etcétera. Se les llama a veces empresas golondrina, porque hoy están aquí, mañana se ubican en otro lugar donde a esto se le llama deslocalización. Es poner empresas, por ejemplo, Zara, ¿no?, que vestimos muchas de nosotras. Zara produce la ropa que produce en países en donde ese ensamblaje pueda salir más barato porque los salarios son menores y las condiciones de trabajo son menores. Bueno, pues estas empresas que se llaman maquilas instaladas en zonas francas están contratando básicamente mano de obra femenina. Las mujeres que trabajan en estas fábricas pueden trabajar entre 5 y 7 años y después de eso ya no más, porque quedan deterioradas física, emocional y psicológicamente. Bueno, no voy a seguir hablando, ustedes van a tener la ponencia, solamente decir que esta forma de economía, el neoliberalismo, ha impuesto una forma de dictadura económica global en la que dominan solamente unos 2.000 corporaciones y bancos transnacionales. Es decir, la riqueza del mundo se la está repartiendo una pequeña cantidad de organismos, de bancos y de corporaciones, y el resto de las personas sufren de alguna manera las consecuencias de esto. Entonces, decir que prefiero hablar entonces de neoliberalismo para que podamos poner los puntos sobre las íes y rescatar la parte positiva de que puede tener la globalización como concepto. Esta forma de desarrollo económico, por supuesto, tiene un impacto importante, por ejemplo, en la democracia y en la calidad de la democracia. Estamos hablando de dos formas de democracia. Una democracia fuerte sería aquella forma de democracia en donde los ciudadanos y las ciudadanas tenemos de alguna manera un poder para decidir las cosas que nos interesan, que son importantes, y para decidir y para participar en la construcción de esas iniciativas o de esas alternativas que para nosotras son importantes. Una democracia fuerte sería aquella en la que las mujeres tenemos posibilidades de participar y de decidir, pero para todas nosotras y nosotros he sabido que las mujeres tenemos muchas menos posibilidades de participar y de decidir. Por lo tanto, no podemos hablar en este momento de que exista realmente en ninguna parte del mundo una democracia que sea una democracia en condiciones, una democracia fuerte y sólida, puesto que nosotras, que somos la mitad de la humanidad, no tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, frente a esta forma de democracia fuerte, que es hacia donde tendríamos que tender todas las mujeres, es decir, construir procesos democráticos fuertes, frente a esa forma de democracia, tenemos una forma de democracia débil, que es la que, de alguna manera, el sistema neoliberal globalizado impone en los países en la medida en que restringe la posibilidad que tenemos las personas de participar y de beneficiarnos del crecimiento económico. Esto
solo lo voy a mencionar tangencialmente porque aquí ya se ha hablado de eso, pero sí es muy importante decir que los modelos democráticos que estamos viviendo en este momento, más o menos en todas partes del mundo, corresponden más a una forma de democracia débil, con dificultades para que las personas desarrollemos todas nuestras potencialidades, que a una democracia fuerte, ¿no? El ejercicio democrático se ha venido limitando a votar cada cierto tiempo, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo de cada país, y luego los políticos asumen que los ciudadanos y ciudadanas que les hemos dado el voto, les hemos firmado un cheque en blanco para que hagan más o menos lo que les da la gana. O mejor dicho, para que hagan lo que las empresas transnacionales, los organismos internacionales como los que ya he mencionado aquí, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, imponen, ¿no? A través de ciertos mecanismos que no vamos a mencionar aquí, pero que están ya dados, ¿no? Bueno, yo porque quiero avanzar en otras cosas, en el tema de la pobreza. Decir entonces que, sumado a todo esto, el concepto de ciudadanía para las mujeres en este contexto es la no ciudadanía. Es decir, si ciudadanía significa participar, significa decidir, significa tener un nivel de interlocución con el Estado-Nación y sus instituciones, el neoliberalismo, el deterioro de la calidad de la democracia que esto produce, el déficit democrático que esto produce, hace que para las personas pobres, para las personas que tienen menos poder, para las mujeres pobres y con menos poder, sea muy difícil el ejercicio de la ciudadanía, sea muy difícil disfrutar a plenitud de los derechos humanos y de lo que los derechos humanos posibilitan. Entonces, quedarnos con el hecho de que vivimos en democracias débiles, donde la ciudadanía para las mujeres es de alguna manera la no ciudadanía, las no posibilidades de disfrutar de derechos y de oportunidades. Bueno, yo voy a saltarme algunas cosas aquí para hablar entonces de un aspecto que dije al principio era fundamental, y es cómo afecta esto a la pobreza de las mujeres, ¿verdad? De todo esto que he hablado como marco conceptual, bueno, básicamente, ¿qué impacto tiene esto en la pobreza de las mujeres? Entonces, para esto voy a decir en primer lugar que el concepto de pobreza que vamos a manejar aquí y que vamos a manejar de aquí en adelante, nosotras y nosotros que estamos aquí, es el concepto de pobreza que nos proporciona Amartya Sen, que ustedes creo que ya lo mencionó aquí Dolores Renaud o alguna de ellas que vi en los textos. Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que ha escrito muchísimos libros y que ha investigado muchísimo sobre el impacto de la pobreza en las mujeres, dice que pobreza no es solamente la falta de recursos financieros, no es solamente la falta de ingresos, que también, o sea, una persona que no tiene ingresos es una persona pobre, ¿no? Pero él dice, la pobreza es algo más que eso. La pobreza es la falta de oportunidades para desarrollar capacidades. Esto supone que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos un importante, digámoslo así, kit de oportunidades, tenemos y de capacidades, pero muchas veces no tenemos la posibilidad o la oportunidad de desarrollarlas. Estoy hablando, por ejemplo, de una mujer, voy a poner un ejemplo, una mujer que tiene muchísimo dinero, pero vive prisionera en su casa, víctima de un marido misógino, machista, patriarcal, que no la deja salir, que no la deja desarrollarse, por ejemplo, ¿no? O estoy hablando de mujeres inteligentes, con muchísimas capacidades, pero sin oportunidades para desarrollarlas. Por ejemplo, muchas mujeres que conocí en mi viaje a África en febrero de este año, brillantes, inteligentes, llenas de vida, con ganas de hacer cosas, pero
sin los recursos y las oportunidades para desarrollarlos. Y este concepto de pobreza es muy importante para el feminismo, porque asumiendo este concepto de pobreza, podemos ampliar el rango de aquellas que somos pobres. Todas nosotras, si hiciésemos un ejercicio de, dicen los psicoanalistas, insight, de meternos dentro de nosotras mismas y reflexionar sobre lo que ha sido nuestras vidas, probablemente encontremos distintas formas de pobreza. Cuando nos hemos enfrentado a la violencia institucional, cuando se nos han negado derechos, cuando nos hemos enfrentado a distintas formas de violencia, doméstica, en la calle, en las ciudades, cuando se nos niega el derecho a hablar o a participar, todo eso es, según la definición de Amartya Sen, formas de pobreza. O cuando hemos querido estudiar una profesión, pero resulta que pues no era importante para nuestros padres. Hija, ¿para qué vas a ser médica si luego vas a casarte y estudia enfermería? Sin que tenga nada contra las enfermeras, pero yo siempre recuerdo a las nicaragüenses. Las nicaragüenses dicen, ¿saben que en América Latina al dinero le decimos plata, no? No tengo plata. Entonces las nicaragüenses dicen, el que tiene plata, platica. Entonces, el hecho de tener recursos económicos, recursos financieros, nos permite, de alguna manera, oportunidades para decir lo que queremos, para conseguir lo que queremos, etcétera. Por eso es importante para las mujeres una educación, una formación laboral, etcétera, porque ya de por sí vamos a encontrar en el camino muchísimos obstáculos, aunque tengamos una formación sólida, ¿no? Ya vamos a encontrar que el mercado laboral, por el hecho de ser mujeres, no nos va a contratar porque se puede embarazar, porque las mujeres no son tan confiables, porque etcétera. Todas las cosas que ya sabemos que ocurren en el discurso patriarcal que limita las oportunidades de las mujeres para trabajar. Entonces, este concepto de pobreza de Amartya Sen es un concepto importante para las mujeres, ¿no? Hay abundantes evidencias sobre la pobreza de las mujeres. Yo voy a poner rápidamente, solo para que veamos algunas estadísticas. A ver, yo sin gafas no veo, entonces voy a salirme de aquí. ¿Quién ve sin gafas aquí? Bueno, yo solo voy a poner algunas evidencias y lo voy a hacer simplemente porque soy una necia, no porque crea que ustedes no saben de lo que voy a hablar y de lo que voy a decir. Pero hace unos años yo me encontré en El Salvador con unos funcionarios del Banco Mundial y yo estaba trabajando para un organismo, el Fondo de Inversión Social en El Salvador, que trabajaba con las comunidades más pobres. Entonces yo hablé de feminización de la pobreza y estos del Banco Mundial pegaron el brinco y me dijeron que no se podía hablar de feminización de la pobreza. ¿Y cuál era la razón que ellos argumentaban para decirme que no podían hablar de pobreza de las mujeres o de feminización de la pobreza? Y menos aún de feminización de la supervivencia, como le llama en este momento Saskia Sassen a la pobreza de las mujeres. Decían que no se podía hablar de feminización de la pobreza porque no es posible medirla. Es decir, no hay todavía una herramienta metodológica que nos permita decir que hay 6.325.426.2 mujeres pobres, porque en términos absolutos es difícil. Lo que usamos normalmente son proyecciones, pero en términos relativos, es decir, comparando la situación de las mujeres en relación con la situación de los hombres en el mismo nivel
e incluso comparando la situación de las mujeres de las áreas urbanas con la de las áreas rurales de un país, o las mujeres europeas con las mujeres latinoamericanas, etcétera, sí que es posible decir que las mujeres somos las más pobres entre los pobres. Tanto que Naciones Unidas ha dicho y ha demostrado que de cada 10 pobres, 7 son mujeres. Voy a decir algunas cifras solamente para que tengamos una idea de qué estamos hablando y luego voy a hablar de los condicionantes de género que nos permiten hablar de la pobreza de las mujeres. Bueno, están viendo allí, las mujeres solo poseen el 1% de las tierras del mundo, realizan el 90% del trabajo doméstico, 2/3 partes de los 860, ahí yo tengo la chuleta aquí enfrente y ahora yo entiendo por qué los políticos y la gente en la televisión, ¿verdad?, se ven tan normales, pues es porque tienen aquí esa chuleta, Debía haber puesto toda la ponencia ahí para irla. Bueno, sí, 2/3 de los niños no escolarizados son mujeres, y nada más menciono, por ejemplo, en África, en este viaje que hice, las familias, mandar a un niño a la escuela en África cuesta 2 euros al año, 2 euros que nos tomamos aquí en un café, y sin embargo no pueden, porque en una familia donde hay 7 niños o 5 niños, esa familia tiene que decidir cuál de todos va. Asociado a esto con la inmigración, que salen quienes más oportunidades tienen, las familias tienden a enviar, ya lo sabemos porque eso se ha estudiado mucho, al niño a la escuela para que él, estos se llaman activos sociales, que luego vamos a ver, para que él tenga más activos sociales y pueda moverse mucho mejor en el mundo. Las mujeres proporcionan 2/3 de las horas totales trabajadas, pero solo reciben el 10% del ingreso mundial. Esto es una cosa muy interesante. El trabajo doméstico es riqueza. O sea, con el trabajo gratuito, subrayo gratuito en negrita, de las mujeres, el trabajo que realizamos en la casa, el Estado, los Estados-nación están recibiendo un ingreso económico que no pagan, pero que se contabiliza dentro de del indicador que refleja o que muestra la riqueza de los países, que es el Producto Interno Bruto Mundial. 11,000 billones de dólares es el cálculo que ha hecho Naciones Unidas del aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto. Casi la mitad de los 23,000 billones calculados, que es el Producto Interno Bruto Mundial. Las mujeres cobran entre el 40 y el 80% del salario de los hombres, dependiendo de dónde estemos, de qué niveles, de qué sectores, pero nunca cobramos de la misma manera. Y esto solo se explica por discriminación, porque no se explica ni por formación, ni por calidad profesional, ni por nada más que por discriminación contra las mujeres asociado a sus funciones domésticas. Quiero decir que las mujeres, a diferencia de los hombres, pagamos un impuesto reproductivo. El impuesto reproductivo se traduce en la precariedad de los trabajos que nos ofrecen, en el tipo de formación y de inserción profesional posterior al que recibimos, la limitación, el trabajo precario o de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, que hacemos en este momento las mujeres, etcétera. 4 millones de mujeres y niñas son vendidas por año a mercaderes de esclavas, proxenetas o futuros maridos. Esto se ha profundizado muchísimo más con la inmigración, hay muchísima evidencia y estudios sobre eso y películas, etcétera, ¿no? Bueno, 4 millones de mujeres se dice facilísimo, ¿verdad? Y muy rápido, no me toma ni medio segundo, pero son, sobre todo más que muchas mujeres, es mucho sufrimiento junto. Cerca del 80% de los 27 millones de refugiados son mujeres, más del 30% de las mujeres, yo diría, el 30% de las mujeres sufren violencia doméstica, pero esas cifras están, sabemos, subvaloradas, ¿no?
la jefatura femenina, dependiendo de los países. Hay unos países que tienen un elevado porcentaje de mujeres como jefas de familia. Una investigadora norteamericana que vive en Perú, Janine Anderson, dice que la pobreza de las mujeres, aunque la pobreza rural es muy fuerte, la pobreza de las mujeres urbanas, mayores y jefas de familia es el rostro más claro y más profundo de la pobreza. Las mujeres solo representamos el 14% de las parlamentarias del mundo. Bueno, las tasas de desempleo en Europa son un 30% superiores en mujeres que en hombres. También en Europa solo un 30% de las desempleadas reciben algún tipo de indemnización frente al 50% de los hombres. Y bueno, estamos también en África, un 75% de los trabajos agrícolas son realizados por mujeres, pero ellas reciben apenas un 10% de los créditos asignados a los pequeños campesinos y un 1% del conjunto de los créditos. Y esto es muy grave porque las mujeres son básicamente agricultoras, pero quienes han planificado el desarrollo no las han visto. Hay un libro muy interesante de Esther Boserup, La mujer y el desarrollo económico, que fue el primer estudio serio que puso en evidencia la invisibilidad de las mujeres como agricultoras en Asia, en algunos países de Asia y de África, y las consecuencias que eso tuvo para el desarrollo de las mujeres. Eso, por cierto, voy a hacer ahora aquí un corte comercial para decir que he escrito un libro que se llama Género y Cultura en la Planificación del Desarrollo, yo tratando de buscar una respuesta a por qué tal resistencia a incorporar las cuestiones de género. Ya no vamos a hablar de feminismo porque eso les puede dar un infarto al miocardio a los funcionarios internacionales y a los locales que trabajan en desarrollo. ¿Por qué esa resistencia a incorporar el análisis diferenciado del desarrollo en hombres y en mujeres? ¿Por qué esa resistencia a incorporar a las mujeres como sujetas principales del desarrollo? Tratando de buscar respuestas y de decir en la cultura y las imposiciones culturales a hombres y mujeres puede haber un camino para entenderlo. Bueno, entonces en este libro se explican algunas de las cuestiones que estoy mencionando acá. Luego les digo dónde pueden y cómo pueden conseguir el libro porque no se vende en librerías, pero bueno, que se explican algunas de las cosas que estoy diciendo aquí, ¿no? En el sur de Asia, en los últimos 10 años, 70 millones de mujeres y niños son víctimas del tráfico sexual. Esto lo dije de alguna manera cuando también hablamos de prostitución y proxenetas, ¿no? Durante la crisis de 1998, las mujeres fueron el 80% de las 2 millones de personas que perdieron su trabajo. Por lo que ya dije, cuando hay que sacar a alguien del mercado laboral, las primeras que nos vamos a la calle somos las mujeres. Y si esas mujeres hemos estado trabajando en empleos precarios, en el sector informal de la economía, etcétera, nos vamos a la calle sin, no voy a decir porque están filmando, pero aquí ustedes dicen ni un duro. Ya ustedes saben cómo se dice aquí, ¿no? En Guatemala, más de 2.500 mujeres han sido asesinadas en los últimos 3 años. Nosotros hemos escuchado hablar de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. Y está muy bien que escuchemos hablar de ellas, pero no tiene nada que ver Ciudad Juárez con lo que está ocurriendo en Guatemala. Y no se denuncia. Las mujeres guatemaltecas están muy solas en esta lucha de denunciar estos crímenes contra mujeres, además de ser terribles, pero terribles, porque son con saña, con premeditación, con alevosía.
hechas picadillo, y tengo que decirlo así, pero hechas picadillo, poco a poco, torturadas, esta situación no se investiga, los crímenes quedan impunes y las mujeres guatemaltecas del movimiento de mujeres de Guatemala y las feministas pocas cosas pueden hacer para que esta situación cambie, excepto si hay solidaridad internacional de las mujeres feministas de otras latitudes que podamos intervenir de alguna manera en esta situación. ¿Y cómo? También sumándonos a la denuncia y apoyándolas a ellas que están más limitadas por la institucionalidad o por la inseguridad institucional, más limitadas de denunciar estas situaciones. Bueno, el pacto político patriarcal acabó con el aborto terapéutico en Nicaragua y hoy las feministas nicaragüenses están siendo perseguidas por oponerse a esto. Yo no sé hasta qué punto están ustedes enteradas de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque eso se sabe muy poco. Últimamente Fernando Chamorro, un periodista, hijo del legendario periodista Chamorro, nicaragüense, asesinado por Somoza, ha estado escribiendo en El País sobre esta situación, porque él mismo está siendo víctima del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Sandinista, hasta me da vergüenza decir sandinista, porque pobre Sandino, volviera a nacer, le da 4 infartos al miocardio en un segundo cuando se diera cuenta de lo que ha hecho Daniel Ortega con el sandinismo. Pues están siendo perseguidas las mujeres nicaragüenses, están siendo amenazadas, están siendo acosadas por oponerse a la política restrictiva del gobierno de Daniel Ortega. Y todo empezó, entre otras cosas, por su oposición de las mujeres al aborto terapéutico y también la denuncia sobre los abusos que él cometió contra su hijastra Sol América, ¿no? Bueno, esto era la propaganda. Bueno, ya que está ahí, el libro Género y Cultura, este que les he enseñado, lo pueden bajar de lacasaafrica.es, van a publicaciones, Género y Cultura, o pedirlo a Fundescan, que es la organización que financió la publicación de este libro. Bueno, voy a salirme de acá. Todavía no. Bueno, entonces, yo solamente he mencionado algunas evidencias de la pobreza de las mujeres, pero podríamos utilizar los 3 días que dura esta escuela solamente hablando de las distintas manifestaciones de la pobreza de las mujeres, para que luego vengan los funcionarios del Banco Mundial a decirme a mí que no podíamos hablar de feminización de la pobreza por razones técnicas y metodológicas. Voy a mencionar rápidamente cuáles son los condicionantes de género que hacen que las mujeres nos encontremos en situaciones de vulnerabilidad frente a la pobreza. No que somos vulnerables a ella per se, es que somos vulnerabilizadas. Es que nos pone el sistema en condiciones para que la pobreza afecte e impacte de la manera en que lo hace. La primera de esas condiciones es la socialización de género, es decir, los roles y las posiciones asignados a las mujeres. Y consiste básicamente en que a las mujeres nos asignan las responsabilidades domésticas y todo lo que tiene que ver con los cuidados, es decir, el mundo de lo privado, y a los hombres se les exime de esa responsabilidad, o por lo menos no se les exige como se nos exige a nosotras. Pero no solamente se nos exige a nosotras, en ese proceso de socialización, el patriarcado, que es muy listo, muy listo, muy listo, y sabe que nosotras no somos nada tontas, nada tontas, nada tontas, dijo, a estas hay que crearles algún mecanismo que haga que asuman ese trabajo sin rechistar. Y entonces nos vendieron un discurso muy romántico sobre la maternidad, con todo respeto a quienes son madres,
Porque yo siempre digo, a las madres yo siempre les digo, yo sé que es muy difícil, que una vez que paran a sus hijos, deberían cogerlos, ¿verdad? Darles un beso, ¿verdad? Y después decirles, padre, he aquí a tu hijo, ¿no? Y entregarlo, ¿no? A que los padres se hagan cargo también de esa parte, ¿verdad? Que ellos han construido, que ellos también han participado, pero no, el patriarcado dijo, a estas les vendemos un discurso sobre la maternidad y además cogieron una jeringa con una jeringa y nos hicieron lo siguiente, ¿no? Así, sin dificultad, porque nos dejamos muy fácilmente, y nos inyectaron una cosa que se llama culpa, que es patrimonio de la humanidad de las mujeres. Culpa. Como no lo hagamos, somos malas, malísimas, malas madres, malas esposas, malas hermanas, malas hijas, malas cuidadoras de perros, de plantas, malas, y nos sentimos fatal, y no hay, malas en general, por todo, ¿no? No hay poder humano, no hay psicoanálisis, psicoterapeuta o taller que consiga hacernos superar esa cuestión. Porque he visto feministas, amigas mías, amadas, en el mismo plan, sacándole las castañas del fuego al Señor, ¿verdad? Una amiga mía se separa, 2 hijos, y ella partiéndose el lomo para criar a estos 2 hijos, y le dije, pero hija, tú no eres feminista, no es que las leyes están allí para que las usemos, ¿por qué no le pones una demanda de pensión a este señor? Y nos cuesta muchísimo porque nos hace sentir fatales, nos hace sentir malísimas, ¿verdad? Frente a esas personas. O una queridísima amiga mía, que vengo de ver de México, ¿verdad? Que está súper feminista y tal, volcada en la maternidad de una manera, y su marido, muy bien, muchas gracias, es decir, rascándose, digamos, la panza. Mientras ella está desbordada dicen que las mujeres tenemos sobreidentidades, ¿verdad? Una identidad de género, una identidad como mamá, una identidad como esposa, una identidad cultural, porque somos nosotras, ¿verdad?, las privilegiadas de la cultura para reproducir el sistema patriarcal de muchísimas maneras, usando el burka, el velo, los tacones altos, altísimos y las tetas de no sé cuántos kilos, porque es lo que el sistema nos está imponiendo en este momento, la belleza per se, ¿verdad? La juventud, que no se me note la edad por ninguna parte, etcétera, ¿no? Bueno, son formas todas estas de misoginia, formas de misoginia, 4, y aquí cito a Marcela Lagarde, nuestra querida maestra, rápidamente 4 formas de misoginia, por lo menos. La de los hombres contra las mujeres, ¿verdad? Estúpida, tonta, idiota, no seas boba, cariño, ¿no? Porque además disfrazado de amor. Y la peor de esas formas, el asesinato contra las mujeres. Segunda forma de misoginia, la institucional, la que las instituciones ejercen contra las mujeres al no darnos créditos, al no darnos posibilidades de ingresar a las universidades, a las decanaturas, a las rectorías de las universidades, a las empresas, a las direcciones de las empresas, a los créditos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera, terrible, la de las mujeres contra las mujeres, es tonta, es fea, mira que trepa, mira que chupa medias, dicen a lo mismo en Chile, ¿verdad? O sea, en fin, etcétera, esas cosas lindas que nos decimos unas a otras. Y la peor de todas, la que ejercemos nosotras contra nosotras mismas, ¿verdad? Y todo esto a propósito de que me podría hacer una cirugía plástica para ver cómo me veo, y nos empezamos a estirar, ¿no? Y todas esas cosas que nos impone la sociedad, además de todo lo que nos decimos, soy tonta, no puedo, las formas de maltrato a las que nos sometemos, primero por nosotras mismas, pero también a las formas de maltrato
que permitimos que otros y otras cometan contra nosotros y nosotras. Bueno, todo esto es pobreza, por eso estoy hablando de esto, y todo esto es socialización, que es la primera causa que nos permite analizar o hablar de la pobreza de las mujeres, ¿no? Debo decir que a esto sumemos la religión y las costumbres, ¿verdad? Cuando esto se suma con el fenómeno religioso y cultural, terrible para las mujeres. El fundamentalismo religioso, y cuando hablo de fundamentalismo religioso no estoy hablando de sola una forma de fundamentalismo de los musulmanes y tal, los católicos también, y todo lo que tiene que ver con la religión, los protestantes, los testigos de Jehová, los no sé qué, que se están metiendo cada vez más en los países pobres, ¿no? Bueno, entonces, hacen de las mujeres sus principales víctimas, ¿no? Y cómplices, dice una escritora costarricense, Yadira Calvo, que escribió un libro que se llama La mujer víctima y cómplice, ¿no?, del sistema. La socialización. La segunda razón por la que podemos hablar de la pobreza de las mujeres está en el hogar, ¿no? Las mujeres, por socialización, asumimos responsabilidades adicionales en la casa, en el hogar, y el hogar es una fuente muy peligrosa, es un espacio muy peligroso para las mujeres, ¿no? Aún las que no recibimos violencia doméstica, ¿verdad? Mi amorcito, me haces la sopita, mi amorcito, ¿me pasas eso? Mi amorcito, ¿me pasas ese libro? Puede estar ahí, ¿verdad? ¿Me lo pasas? Etcétera, ¿no? Y nosotras, con un niño aquí haciendo el arroz, y lo digo, todo esto que estoy diciendo es verdad, y ustedes lo pueden decir, y yo lo he visto, y lo he vivido, ¿no? Bueno, entonces, en el hogar podemos sufrir las mujeres, o podemos estar expuestas a diversos grados de pobreza, pero para las mujeres pobres mucho más. Hay investigaciones que demuestran que las mujeres en familias pobres comen menos, la comida que comen es de peor calidad, y si alguien tiene que sacrificarse en la familia, esas son las mujeres. O en términos en que lo plantea Naila Kabir en sus investigaciones en Bangladesh. Primero comen los hombres adultos, luego los hombres jóvenes, luego los niños, luego las niñas, luego las mujeres adultas, ¿no? Por eso, la desnutrición en las mujeres, por eso, dice Amartya Sen, faltan 100 millones de mujeres en el mundo, ¿no? Todo esto está relacionado con otro concepto que se llama justicia redistributiva. No hay justicia redistributiva en los hogares. Uno de los problemas, dice Naila Kabir, es que los planificadores parten de un supuesto que no es real, pero el supuesto del que parten es que en las familias la distribución se hace bajo principios de equidad, de justicia redistributiva. Y esto no es cierto. Ya se me está acabando el tiempo. No, un momentito. Resumen. Sí. Bueno, otro ingrediente de la pobreza de las mujeres tiene que ver con el trabajo remunerado y el mercado laboral, además de que partimos ya con una socialización diferenciada y una inversión diferenciada de capital humano, es decir, recibimos menos educación básica y formal. Las mujeres somos desviadas hacia ocupaciones de baja remuneración, somos vistas como fuerza laboral secundaria, aunque nuestros ingresos son importantes, ¿verdad?, para la familia, y estamos mayoritariamente en formas de empleo informal o autoempleo. Otra cuestión que agrava las condiciones de pobreza de las mujeres tiene que ver con los activos sociales y culturales de las mujeres. Los activos sociales son todos aquellos activos que tienen que ver con los vínculos, los parientes, los amigos, los vecinos, las compañeras, que de alguna manera me pueden ayudar a llevar la vida. Es decir, oye, vecina, ¿me cuidas a mi niño porque tengo que ir a vender las tortillas o los tamales o no sé qué al mercado, ¿no? Pero claro, para tener vínculos sociales, para tener activos sociales, las mujeres necesitan salir. Y nosotras, muchas veces, o nos circunscribimos al ámbito doméstico porque no tenemos más alternativa, o peor aún, tenemos prohibiciones para salir. Naila Kabir llama a estas prohibiciones coacciones de género. Tenemos coacciones.
el sistema nos coacciona para no poder salir y adquirir activos sociales. Y los activos culturales tienen que ver con los bienes que permiten a las personas moverse. Y hay dos que son importantísimos, que son la educación formal y el conocimiento cultural. Es decir, saber que por aquí hay un préstamo, por aquí hay una ayuda, por aquí hay un servicio que me va a ayudar para, no sé, que me den alimentos para los niños, etcétera. Todos estos activos sociales y culturales se consiguen en la calle, pero las mujeres no tienen tanto acceso a la calle como lo tienen los hombres. O si lo tienen de manera diferenciada, es para ir a vender sus productos, pero no para establecer relaciones. No sé si consigo explicarme bien. Luego, las mujeres hacen un trabajo muy importante que se llama el trabajo de parentesco, que requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Y que también condiciona la pobreza de las mujeres. Requiere esfuerzo y tiempo, que es mantener los vínculos con los parientes por la misma razón, para poder en algún momento, estoy hablando de mujeres pobres, para en algún momento tener la posibilidad de recibir su apoyo y sus recursos, ¿no? Y también hacen un trabajo muy importante en el voluntariado y en el trabajo comunal. Otro patrimonio de la humanidad de las mujeres es el trabajo voluntario. Los hombres normalmente no trabajan gratis. Las mujeres hacemos mucho trabajo gratuito y ese trabajo gratuito, incluido el doméstico, subvenciona el crecimiento económico y la riqueza de los países. Y por último, otra fuente de pobreza para las mujeres, en los términos en que lo he explicado aquí, tiene que ver con las políticas públicas. Las políticas públicas pueden ayudarnos a crecer y a desarrollarnos, pueden ser oportunidades para nuestro crecimiento o nos pueden hundir. ¿Cuándo nos hunden? Cuando, por ejemplo, no nos hacen beneficiarias ni de programas de vivienda, no nos hacen propietarias, no favorecen la autoestima, el empoderamiento y no nos proporcionan oportunidades. Hacer, por ejemplo, políticas públicas para controlar la natalidad de las mujeres o para evitar los embarazos en adolescentes y enfocar el problema en las mujeres no nos ayuda. Al contrario, nos ayudaría si, por ejemplo, además de formación e información a mujeres adolescentes, les dieran formación e información a los hombres, adolescentes y adultos, para fomentar la paternidad responsable. Esa sí que sería una política pública que nos ayudaría. Sin embargo, las políticas públicas no siempre ayudan a las mujeres y refuerzan el rol de cuidadoras y de madres que el sistema ha venido reproduciendo. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Dije, y ya con esto voy a terminar para que aquí no me maten, que más que nunca en este momento es importante que podamos construir una agenda global, una agenda feminista, local, nacional, pero sobre todo global. Y siempre digo que las mujeres europeas tenemos, y me incluyo en la medida en que vivo también acá y gozo del estado de bienestar en que se vive en estos países, tenemos una enorme responsabilidad con las mujeres de los países pobres, porque muchas de las condiciones de pobreza y de las situaciones que viven las mujeres pobres se origina en los países ricos, uno de los cuales habitamos nosotras, ¿no? Entonces, ¿a qué nos obliga esto? A hacer de los 4 temas que mencioné originalmente aspectos centrales de esa agenda: la democracia y su fortalecimiento, los derechos humanos y su disfrute por parte de las mujeres, la ciudadanía de las mujeres con todo lo que eso significa y la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza de las mujeres, las niñas y los niños. Estos son 4 elementos que deberían estar en esa agenda feminista, global y transnacionalizada, por encima de las diferencias que creo que son importantísimas que existan en el movimiento de mujeres, y hacer pactos, construir redes, utilizar los recursos que pone la globalización a nuestro alcance para estar enteradas de lo que ocurre en el mundo.
Nosotras, las mujeres feministas, en distintas partes del mundo y en distintos idiomas, estamos diciendo en foros internacionales, en distintos países, que a nosotras no nos gusta el mundo de privilegios en que estamos viviendo, un mundo de privilegios para pocos y de pobreza para la mayoría. Estamos diciendo que queremos un planeta limpio y capaz de garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. Estamos diciendo que no creemos en la violencia, que no la queremos en nuestras casas, ni en nuestros países, ni en nuestro planeta. Estamos abogando por un modelo económico que considere tan importante la redistribución como la producción de la riqueza. Un modelo económico y financiero en donde no prime la testosterona en las decisiones, como afirmaba recientemente una mujer que se llama Hala Tomasdottir, que es una influyente mujer de negocios en Islandia y de la que pueden leer en El País de este domingo. Saben que Islandia es el país del mundo que más ha recibido los efectos de esta crisis financiera y está en quiebra, ¿no? Y lo explica muy bien allí el periódico por qué es lo que pasó. Ella dice que este modelo económico o la nueva forma, el nuevo modelo económico que surja, tiene que estar guiado por un concepto más femenino de la vida. Y este modelo, o este concepto más femenino de la vida, consiste, dice ella, en pensar más a largo plazo, trabajar más en equipo y tomar en cuenta no solo las ganancias inmediatas de los inversores, sino valores más amplios como el bienestar de la sociedad en su conjunto. Yo quiero dejarlas con esta idea porque es importante que retomemos todos estos aspectos en nuestras agendas de trabajo, en los compromisos que en cada una de las organizaciones a las que estamos vinculadas o de los sectores de trabajo en los que estamos vinculados, hagamos de estos temas temas fundamentales. Y cuanto más relacionadas, cuanto más trabajo en redes, cuanto más fuerte y más clara nuestra voz, más posibilidades tendremos como mujeres de disfrutar de los derechos humanos y de propiciarlos nosotras también para otras mujeres que nos necesitan. Muchas gracias. Aquí termino. Bueno, muchas gracias, Rosana, por tu maravillosa exposición. Y vamos a abrir un turno de palabras. No sé cuánto tiempo tenemos, me lo decís de poquito, ¿no? Bueno, ¿hay alguien que quiera profundizar en algo, hacer una pregunta? Ahí hay una mano. Hola. Buenos días, Rosana. Buenos días. Yo soy Rosa, del Movimiento por la Paz. Llegué hace 4 meses de trabajar en Nicaragua, 2 años, como cooperante. Y bueno, entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo. Te doy las gracias por enseñarle a la gente un poco la realidad de Centroamérica, las situaciones que tenemos. Y yo solo te quería hacer una pregunta. A ver, el problema que nos aparece a los cooperantes cuando formulamos proyectos y cuando conocemos a la gente tan pobre como tú dices, que es cierto y es real, un problema que nos aborda muchas veces es cuando tú formulas con enfoque de género, la tendencia tuya es como empoderar a las mujeres dándoles bonos productivos, sí, el tema del microcrédito, pero muchas veces no nos damos cuenta de la carga de trabajo que tienen estas mujeres. O sea, aparte de tener que hacer las tortitas, de llevar el niño al cole, de todo lo que hacen, encima le estamos dando un doble trabajo, porque son las encargadas de que el chancho crezca, de que la platanera eche plátano y de que ese bono que le han dado funcione. Entonces no hay una paridad a la hora de su vida diaria, porque no es que el marido se encargue del otro para que ella trabaje, sino se le sobrecarga. Entonces esa perversidad que tiene la cooperación ahí muchas veces no nos paramos a darnos cuenta del problema que hay y de que por aquello del género y el enfoque de género
estamos haciéndole también, estamos sobrecargando a las mujeres para que salgan de la pobreza. Entonces quería conocer un poco tu punto de vista sobre eso. Gracias. Bueno, ese es otro curso y otra conferencia, pero voy a tratar de resumir en 2 segundos para dar oportunidad a otras personas también de que intervengan. Aquí hay algunos temas en este libro que responderían de alguna manera a tu pregunta. Es verdad que hay efectos perversos en la cooperación, en ese sentido en que dices que recargamos a las mujeres, pero más problemático que eso es darles a las mujeres o fomentar en ellas alternativas laborales que no las van a sacar de la pobreza, ¿verdad? Porque nosotros, la cooperación se ha dedicado en las mujeres a hacer pequeños microcréditos, todo así muy pequeñito, una chancherita, que son cosas que no les da posibilidades. Entonces, es importante pensar en grande, en las propuestas que hacemos para ellas, es decir, que, bueno, con ellas, para empezar, es decir, alternativas que surjan de ellas mismas, que les den realmente oportunidades y, que es lo que no se hace, trabajar también con sus entornos, sensibilizando, concientizando, democratizando la vida doméstica. Sin democracia en la vida doméstica difícilmente habrá democracia en la sociedad. Y es lo que se nos olvida en la cooperación. Nunca tocamos sus entornos, ni familiares, ni de pareja, ni comunitarios. Entonces sí que se convierte en una doble carga para ellas. No sería así si mientras ellas trabajan, otros señores, que se llaman maridos, compañeros o parejas, asumen parte de las responsabilidades domésticas. O hijos en masculino, que también, ¿verdad? Entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto, pero brevemente decir eso y, bueno, pues ahí hay algunas otras cosas, ¿eh? Gracias, Rosa. ¿Hay alguna intervención? Hola, Rochi. Hola. Gracias por tu intervención. Soy de la Asociación Puntos Subversivos y de la ONG de Desarrollo Solidaridad Internacional. Cruzo las dos cosas por el tema que estamos trabajando. Creo que el concepto que recuperaste, el Nobel de Economía, creo que es el que intentamos meter junto con asociaciones feministas que trabajan en Centroamérica y en otros países en vías de desarrollo, en los informes de desarrollo humano y en la potenciación, en el índice de potenciación de género en Naciones Unidas. Que existe la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades para desarrollo de capacidades, ahí va totalmente directo a la agenda el empoderamiento, pero no como acaba de decir la compañera, el empoderamiento de microcréditos, que lo hacen otro tipo de ONGs y que también son necesarios, sino el empoderamiento feminista entraría dentro de la agenda y así lo estamos metiendo en el informe de desarrollo humano, ¿no? Y yo creo que estaría bien pues socializar esta información. Y luego en relación al llamamiento que hiciste de solidaridad entre feministas de los diferentes espacios, quería comentar, cada vez las mujeres que trabajamos feminismo dentro de ONGs de desarrollo, porque yo considero que el feminismo como movimiento social y asociaciones de mujeres también somos ONG, ¿no? Organización no gubernamental, y eso también creo que tenemos que empezar a visibilizarlo. Nos cuesta muchísimo el mantener el trabajo con las contrapartes feministas. No así el trabajo con mujeres, no así incluir perspectiva de género en algunos proyectos, que cuesta también, pero bueno, ante esto se va flexibilizando, pero sí el que se mantenga el apoyo a asociaciones feministas. De hecho, yo creo que ya prácticamente queda solo IVOS, de Holanda, Noruega, Finlandia, pero tú lo sabes mejor que yo, que además estás por allí, las conoces a todas. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad con la ley de igualdad. Es decir, la política pública habla de transversalidad. Vale, pues vamos a aplicar nosotras también la transversalidad. Porque no podemos pedir recursos, bueno, pedir es nuestro derecho, que son impuestos de ciudadanía, no es pedir. Porque no podemos reivindicar derechos a las áreas de cooperación, al desarrollo, como asociaciones feministas. Y ahí, codo con codo, como tú dices, plantear proyectos de desarrollo, agendas políticas,
y desde ahí ir elaborando. Es decir, hay una resistencia, es decir, no estamos registradas como organizaciones de cooperación al desarrollo, por lo tanto se nos niega. Solo podéis presentar recursos a igualdad, a tal. Pero es que la transversalidad es otra cosa, vamos a practicarla y vamos a hacer red ahí. Y es la forma de trabajar con las asociaciones feministas de los diferentes países. Si no, podemos hacer la red a través de las nuevas tecnologías. En la página Sin Género de Dudas, que creo que está Carmen ya en la sala, está la información sobre las mujeres nicaragüenses. En YouTube está el vídeo de la manifestación Nos Tienen Miedo. Y que desde ahí podemos movernos, pero vamos a la acción también con fondos y recursos, como tú decías. Gracias. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, si en algún momento, yo creo que en ningún momento las mujeres hemos podido como colgar la militancia, pero si en algún momento no vamos a poder, es en este. O sea, nosotras tenemos que hacer una militancia muy activa, una militancia política muy activa. Esta mañana que hablaba con Ana Rubio en el desayuno, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, las mujeres europeas o las mujeres españolas construyen mucha teoría, ¿no? Y hablamos del feminismo muchas veces desde la teoría, lo digo también con mucho respeto, pero no hay la misma concordancia entre ese esfuerzo y la militancia política. En América Latina, y hablo de América Latina, que es lo más conocido, tenemos una gran militancia política, ¿verdad? Pero no tenemos la posibilidad, porque no hay tiempo, no hay recursos, de hacer teoría de lo que ocurre en la política, ¿no? Entonces yo siempre digo que la mezcla ideal es la de mujeres españolas como mujeres latinoamericanas, apoyándonos en la construcción de teoría y en el diálogo constructivo para crear feminismo en condiciones, como lo señalabas muy bien tú, donde la cooperación es muy institucional, y esto sí, esto no, y es hacia eso. Entonces, tenemos que ir rompiendo, ¿no? Esa normativa, que no es fácil, ¿no? Porque la cooperación, bueno, en la cooperación hay normas, hay reglas, pero bueno, también hay formas de ir consiguiendo meter esa agenda, que es muy importante. Entonces, las mujeres de España, y hablo de acá por no decir europeas, pero las mujeres españolas podemos ser eco también de las mujeres de otras latitudes de las que podemos aprender y a las que podemos enseñar muchas cosas. Las dos cosas. ¿Quién más? Sí. Con esta intervención vamos a finalizar, ¿eh? Qué pena. Gracias, Rosana, por tu intervención. Ha sido un placer escucharte. Yo soy Carmen Castro, la de Sin Género de Dudas, que decía Anabel, y soy miembro también de la Asociación Internacional de Economistas Feministas. Quisiera hacer un comentario a raíz de lo que has comentado sobre el trabajo no remunerado. Obviamente comparto, ¿no?, la valoración que has hecho sobre el trabajo invisible, lo que aportaría la valorización, la cuantificación de lo que aportan las mujeres en el trabajo no remunerado dentro del Producto Interior Bruto. Hay proyectos sobre cuentas satélites y construcción de otro tipo de contabilidad pública, pero al hilo de eso, a mí me gustaría hacer un comentario, y es que, ubicándonos en sociedades democráticas, estado de bienestar, desde el planteamiento de las políticas de bienestar de Europa, el argumento más adecuado creo que no es el de que las mujeres, la especialización de las mujeres en el trabajo no remunerado le ahorra dinero al Estado. No, creo que lo que tenemos que denunciar es que la especialización de las mujeres en el trabajo no remunerado está suponiendo que los Estados no sean eficientes, porque es un coste. Porque dentro de la lógica que funciona el sistema de redistribución y de estado de bienestar, a los Estados les resultaría mucho más rentable y eficiente que las mujeres estuviésemos incorporadas, ¿no?, en empleos de calidad, que contribuyésemos, que hiciésemos nuestros sistemas de cotización social y que pagásemos nuestros impuestos. Pero de esta manera, en los estados de bienestar, que les interesa mantener esa especialización del trabajo no remunerado de las mujeres no es por un ahorro de gasto, sino por la pura misoginia institucional que tú has mencionado antes, que todavía existe en las políticas de bienestar. Y porque eso nos coloca en situación de
vulnerabilizadas, ¿no? Como dice, dentro de relaciones de dependencia. Creo que es hora de que empecemos a denunciar este tipo de cosas. No, en los estados de bienestar no le ahorramos dinero al Estado, todo lo contrario, hay que denunciar que los estados no son eficientes mientras mantienen eso, ¿no? Nada más, y por lo demás, me ha encantado tu intervención, muchas gracias. Sí. Bueno, pues con mucha pena, pero tenemos que parar para un receso.